Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy volvemos con un nuevo suplemento, en este caso Magia en Bruto para el Rastro de Cthulhu. Este suplemento, publicado originariamente por parte de Pelgrane, traducido aquí en España por parte de Edge y que ahora va a ser reimpreso por parte de Shadowlands. Así que vamos a aprovechar para verlo. Este suplemento que tiene muy poquitas páginas, unas 60 y pico, y que originariamente era aún menos, eran unas 40 páginas, donde vamos a encontrar un suplemento, evidentemente, tal y como dice el nombre, sobre magia, la ampliación de la magia, la explicación del sistema de magia más allá de lo que se te explica dentro del libro de reglas, y que, como digo, originariamente eran apenas 40 páginas, pero que la edición española se ha ampliado con una aventura. ¿Y de dónde procede esta aventura? Pues había un suplemento también de la línea que se llama Asombrosos Relatos Detectivescos, cuyo nombre en inglés es Arkham Detective Tales, ¿vale? Los cuentos de detectives o los relatos de detectives de Arkham. Curiosamente, las 4 aventuras que aparecen aquí, ninguna sucede en Arkham, así que fue un poco el cachondeo de, bueno, se llama Arkham Detective Tales, pero ninguna ocurre o sucede en Arkham. Así que se aprovechó por parte de Pelgrane cuando se agotó y se volvió a reimprimir en sacar una edición extendida donde se incluía una quinta aventura que eran Los Hombres del Rey, que sucedía evidentemente en Arkham. Lo que ocurre es que en España ya había sido publicada por parte de este Arkham, de este asombroso relato detectivescos, y esa aventura de Los Hombres del Rey se decidió incorporar aquí, que como digo era un suplemento muy chiquitito, de apenas unas 40 páginas, pues se le metieron las 20 o 20 y pico páginas de esta aventura y ya tenemos pues las 60 y pico que es, que es pues, lo que ocupa, ¿no? Es el paginado total de este suplemento. Un suplemento escrito por Kenneth Haidt que ya sabéis que es garantía de calidad, así que yo lo que os digo siempre, si lo escribe Kenneth Haidt o lo compráis, luego ya os preocupáis de qué va, que seguro que merece muchísimo la pena. Vamos a tener una explicación mucho más desarrollada de la magia, vamos a tener una ampliación, como digo, del sistema de magia que viene dentro del manual de reglas y que vamos a pasar a ver. Bueno, aquí tenemos el Magia en Bruto, escrito por Kenneth Haidt para el Rastro de Cthulhu. Vamos a cuadrarlo aquí. Tenemos este índice de contenido, ya veis que bastante contenido, contenido. Y al principio se nos abre con esta pequeña introducción donde se os explica un poquito de qué es lo que vamos a poder encontrar dentro del propio suplemento y sobre todo con esta frase tan interesante que procede del caso de Charles Dexter Ward. El doctor no habló de lo que había hecho, se limitó a decir al señor Ward: no puedo contestar a ninguna pregunta, solo diré que existen distintos tipos de magia. Eso nos va a presentar justamente este primer capítulo, que es justamente de qué magia hablamos. Porque si habéis visto la reseña de El Rastro de Cthulhu, dentro del mismo, cuando se refieren a las entidades, a las criaturas de los mitos de Cthulhu, especialmente a las más poderosas, ¿no? A los primigenios, a los dioses arquetipos, etc., no se te da una descripción o una explicación de los mismos única, sino que se buscan diferentes facetas, diferentes puntos de vista, diferentes prismas, para que tú puedas adoptar el que más te convenga en cada momento, para que tú puedas coger el que más te beneficie dentro de una partida en particular y dentro de pues, el significado que tenga la misma. Así que, por ejemplo, aquí pues la magia nos la van a explicar desde diferentes puntos de vista. Nos hablan de que puede ser una disciplina hipercientífica, que solamente está disponible para los que hayan soñado y hayan entrado en las tierras del sueño, que no es otro nombre más que, pues no es más que otro nombre para la psiónica, o que cuando los antiguos dominaban el mundo, pues utilizaban una especie de código para controlar diferentes especies, diferentes cosas dentro de su tecnología, y que éste se encontraba mezclado con el plancton de los océanos y que esto se acabó mezclando con la vida y que pasó a formar parte de su ADN, por lo cual pues esto se ha ido transmitiendo, ¿no? A modo de herencia. Bueno, como veis, diferentes explicaciones, por ejemplo, que sea una contaminación tóxica, de los efectos residuales de la
colisión energética de los grandes dioses elementales. Bueno, tenemos diferentes explicaciones para, como digo, que al final tú puedas optar por aquel que más te convenga o más te sirva, ¿no? Vamos a incluir una nueva habilidad que es la habilidad de magia. La habilidad de magia que bueno, nos ponen la opción de que esté en la sangre dentro de estas motivaciones, ¿no?, que tenemos para los jugadores, y que esta nueva habilidad de magia, pues primero cómo poder conseguirla, se nos presentan una serie de tomos mágicos donde vamos a tener ese potencial de magia, que no es que tú te lo leas el libro y directamente adquieras esa capacidad de magia, sino que se te abre el potencial de poder adquirir ese número de puntos de magia dentro de la habilidad. Tú, cuando acabe la partida y tengas los puntos de construcción que hayas ganado durante la misma, podrás cogerte la habilidad de magia hasta el límite de ese potencial de magia que hayas obtenido, ¿vale? O sea que hay que comprarlo como cualquier otra habilidad, lo que pasa es que tiene el límite de lo que hayas encontrado. Al igual que, por ejemplo, el hecho de que se pueda adquirir porque en diferentes lugares, localizaciones, sitios con un trasfondo mágico muy potente, pues también tengan ese potencial de magia, porque hayas entrado en contacto con alguna de las entidades de los mitos de Cthulhu, porque la hayas aprendido de un maestro. Bueno, etc. Los puntos, como digo, potenciales que luego tú vas a tener que comprar, ¿vale? Como cualquier otra habilidad. Habilidad general en este caso. ¿Y cómo funciona el uso de la habilidad de magia? Pues todas el hecho de que se puede gastar puntos de magia en vez de los puntos de estabilidad, y se puede utilizar la habilidad de magia en vez de la de estabilidad cuando haya una confrontación procedente de ese hechizo. Que, por ejemplo, el más clásico sería el de consunción, ¿no?, donde tienes que hacer una confrontación entre la estabilidad, ¿no?, del atacante y del defensor, y la diferencia pues son los puntos de daño que causas. Pues en ese caso puedes utilizar la habilidad de magia. No para hacer el control de estabilidad que requiere cada hechizo, ¿vale? Que normalmente tiene un control de estabilidad. Ese control de estabilidad sigue siendo de estabilidad, pero los puntos que se requieran para activar ese hechizo o las confrontaciones se pueden hacer directamente con el valor de magia. Que eso vamos a encontrar aquí pues una cantidad bastante grande de lanzamientos de hechizos utilizando esta habilidad de magia. Vale, y además pues se nos presenta ya el hecho de no solamente de la magia disponible para los jugadores, sino evidentemente para todos los PNJs. Lo primero son unas notas de conversión que tenemos aquí, que lo que nos dicen es que si queremos introducir la habilidad de magia dentro de nuestras partidas, porque no nos la vamos a encontrar, es decir, todas las partidas que hay publicadas que yo recuerde, no tienen ninguna la habilidad directamente de magia, sino que te dicen cómo introducirla, y te dicen que cojas la estabilidad de ese PNJ y la conviertas en magia, y que la estabilidad se la reduzcas a la mitad. Es decir, si por ejemplo tenías 6 puntos de estabilidad, pues vas a tener 6 puntos de magia y 3 puntos de estabilidad, ¿vale? Y así como los diferentes monstruos o entidades o criaturas de los mitos, pues el tipo de magia que pueden tener, los valores que pueden tener y cómo pueden utilizarla, ¿vale? Nos viene bastante abierto todo esto. Bueno, tenemos nuevos hechizos que evidentemente pues este suplemento de magia, pues a modo un poco de Grimorio, nos presenta una nueva serie de hechizos: contactar con Davilalur, con crear portal intertemporal, que se me traba la lengua, llamar a expulsar a Zod, no recomendable, ¿vale? Una serie de nombres que puedes invocar de famosos alquimistas o hechiceros, ¿no?, como Carnamagos, John Dee, Necrotis, Ludwig Pring, tal, que se pueden utilizar, y variaciones de antiguos hechizos, que en este sentido mola bastante porque, por ejemplo, aquí cuando te hablan de contactar con Cthulhu, pues directamente te dicen que, pues claro, que el hechizo tienes que realizar, aparte de lo que es la parte mecánica, lo que es la parte del propio sistema, pues puedes utilizar esta serie de cosas, como el hecho de que el lanzador debe copular con un profundo, con un híbrido, el lanzador debe ahogar a una víctima cuyo último recuerdo deba ser escuchar la palabra Cthulhu. No, una serie de cosas que tengan correlación y que le den un poquito más de sentido y de
pues, de decoración, ¿no? al propio hechizo, y que lo haga pues más inmersivo, ¿no? Y esto es bastante divertido porque encontramos aquí los diferentes símbolos arcanos. Y es que seguramente lo habréis visto que hay multitud de formas de representar el símbolo arcano. Y se nos explica desde un primer momento, puesto que nos hablan que originariamente Lovecraft pues decía que pues, el símbolo arcano que era una especie de gesto y tal. Y luego en una carta a Clark Aston Smith pues le dibujó este, que es el originario, que es una especie de hoja con... o de... sí, una rama de árbol asimétrica, ¿no? Posteriormente iría variando, incluso se hablaría de que podría ser con una esvástica, que aquí ya se comienza a asimilar un poco pues la afinidad que podía tener con los movimientos totalitarios que estaban surgiendo en Europa por parte de Lovecraft, ¿vale? Sería por parte de August Derleth el donde tendríamos esta estrella de 5 puntas con el ojo rasgado en el interior, ¿vale? Que este sería el símbolo arcano de August Derleth, no el de Lovecraft. Y posteriormente aparecerían otros más, incluso este que más o menos es el símbolo de la cruz, ¿no? Si lo veis, y que pues nos habla de que justamente al utilizar el símbolo arcano dentro de nuestras partidas, pues que no demos por hecho la forma que tiene que tener o la forma en la que se tiene que ver y que eso pues lleve un poquito a tener un poco descolocados a vuestros investigadores, ¿vale? Bueno, tras la pista de la magia, ya sabéis que normalmente dentro del juego siempre se habla de las habilidades de investigación y de lo que podemos lograr y obtener con el uso de las habilidades de investigación, y aquí pues, evidentemente nos ponen las habilidades de investigación con respecto a la magia, cuando se trate de recoger pruebas o de investigar o de analizar algo referente con la magia. ¿Qué podemos obtener? ¿Qué es lo que vamos a conseguir con estas diferentes habilidades de investigación? Y tenemos la magia idiosincrásica, que esto es un concepto así, algo raruno, que ya aparecía dentro del manual de reglas, donde pues, prácticamente pues, eran un par de párrafos pues puestos así de una manera muy rápida y muy poco concisa. Aquí se nos amplía y se amplía bastante. ¿Y qué se refieren con la magia idiosincrásica? Pues son una serie de caracteres generales que van a formar parte de la magia y que le van a dar un mayor sentido y una mayor profundidad. Básicamente al final lo que tenemos es un poco la excusa para poder mover puntos de una reserva a otra. En este caso, pues tanto de la reserva de estabilidad como la reserva de magia hacia otras habilidades generales, ¿vale? Y que pues poco más o menos van a convertir a nuestros personajes en un John Constantine, en una especie de mago, que bueno, pues tiene una serie de reglas que lo que te dicen es que si tú fallas una tirada, lo puedes hacer a posteriori o antes de realizar esa tirada, pues puedes realizar un control de estabilidad contra una dificultad de 3. Si lo logras, se te permite el hecho de cambiar puntos de tu reserva de estabilidad o puntos de tu reserva de magia en relación 2 a 1, es decir, por cada 2 puntos que gastes consigues un punto para una habilidad general en particular. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Imaginaos que estáis tratando de colaros en un sitio, y por ahí alguien vigilando, y que la dificultad de esa tarea o de ese control para colaros en ese sitio pues es 4, modificado por el modificador de alerta de quien esté allí vigilando, que por ejemplo puede ser un 1, ¿no? Es un +1. Entonces la dificultad total es de 5. Lanzas el dado, sacas un 3, pues no lo consigues. Y decides que vas a utilizar esta magia idiosincrásica, ¿no? Pues haces tu control de estabilidad, lo pasas y se te permite pues cambiar, ¿no? Mover puntos de tu reserva de estabilidad o de tu reserva de magia hacia la habilidad general de sigilo, en este caso. Entonces, pues llevas 4 puntos que, como ya habéis visto, pues la relación de 2 a 1 se convierten en 2 puntos, se lo sumas al 3 que habías sacado, consigues un 5 y por lo tanto ya tienes éxito. ¿Qué ocurre? Que tú tienes que explicar cómo haces eso, ¿no? La manera mágica, que además debe ser, pues tiene que ser algo exótico, no tiene que ser algo
relacionado con la magia, con el ocultismo, pues entonces dices que pues es que llevas un cigarrillo que lo enciendes y el humo comienza a envolverte y te facilita el hecho de colarte. Pero te dicen, bueno, es que eso todavía no es lo suficientemente exótico, no es lo suficientemente raro. Bueno, pues es que mira, el tabaco no es tabaco normal, sino que está mezclado con plantas secas procedentes de un campo muerto, de un campo santo. ¿Vale? De un camposanto. Entonces ya le das ese toque raro que incluso, pues mira, pues vamos a hacer un poquito más raro y entonces dentro del humo te comienzan a hablar espíritus de muertos que estaban en ese camposanto, ¿no? Y ya le has conseguido dar ese giro para que esta magia idiosincrásica pues tenga ese efecto. La verdad es que con respecto a esto, os digo una cosa, tiene mucho más sentido el hecho de utilizar estas reglas de magia idiosincrásica cuando estás utilizando la habilidad de magia. Es decir, cuando puedes traspasar puntos de tu habilidad de magia hacia otras reservas. Entonces tiene más sentido, ¿no? Porque si lo haces directamente con esta habilidad es como un poco raro, ¿no? Bueno, y aquí tenemos pues diferentes explicaciones con respecto a las diferentes habilidades generales cuando estemos pasando pues esa reserva de puntos, pues por ejemplo armas, armas de fuego, atletismo, birlar, conducción, disfrazar, etc. ¿Vale? Que es así como funciona esa magia idiosincrásica. Y por último tenemos una, bueno, no por último, por casi último, dentro de lo que sería el suplemento de magia, tenemos esta magia en la teoría y en Lovecraft, donde nos van a explicar con respecto a los diferentes relatos, cuentos de Lovecraft, cómo aparecía la magia y cómo estaba representada, ¿no? Que es un poco la parte literaria para hacernos pues ver cómo a veces es voluntad y poder mental, otras veces son fórmulas poderosas, una ilusión platónica, matemáticas y geometría, ¿vale? Ese tipo de cositas. Y ya llegamos a la aventura de los hombres del rey, que esta se nos presenta en Arkham, donde evidentemente, spoilers a partir de este momento, ¿vale? Si vais a jugarla, saltad directamente a conclusiones o dejad de ver el vídeo, si queréis jugarla, porque no quiero estropearosla. Ya lo aviso, spoilers a partir de este momento. Bueno, tenemos una aventura donde un amigo de los jugadores, que se llama Thomas Talby, ha muerto y que pues se piensa que ha sido un suicidio. Entonces los jugadores van a acudir a Arkham y pues tratar de desvelar el misterio que existe con respecto a su muerte, a su fallecimiento. Y esto les va a llevar a reconstruir sus últimos pasos, donde este Thomas Talby, pues su linaje se podía retrotraer en el tiempo hasta 1699, donde una serie de hombres y un antepasado suyo, en ese caso, pues acabaron con un culto de brujas y de brujos que adoraban a una entidad o a un espíritu conocido como el mensajero. Y a esta entidad no pudieron acabar con ella, pero sí que la encerraron en un lugar en particular. Entonces, el culto este a lo largo del tiempo ha seguido buscando esta tumba, ha seguido buscando este lugar de imprisionamiento y logró dar con este Thomas Talby, que como digo, pues es un descendiente de uno de aquellos hombres, ¿no? Y pues hechizándole un poco y tal, consiguieron que les devolviera al lugar donde estaba imprisionado este mensajero. Que pues una vez que le liberó, pues se dio cuenta, huyó de allí, el mensajero le persiguió y acabó con él. Y esa es básicamente el principio de la aventura. La gracia que tiene es el hecho de que alguno de los jugadores va a ser también descendiente de alguno de estos hombres que participaron en el imprisionamiento o en la prisión de esta entidad. Asimismo, también se nos presenta la posibilidad, ¿no? La complicación opcional de que alguno de los jugadores que tenga pues como motivación en la sangre o mala suerte, pues también pueda ser descendiente no de los hombres que lograron aprisionar a este espíritu, sino de los cultistas o de los brujos que adoraban a esta entidad. Y eso va a provocar una serie de sueños que se van a ir repitiendo a lo largo de estos días en Arkham, procedentes pues de los hombres del rey, que fueron los que lo capturaron, o del culto de las brujas, ¿no? Es decir, tienes ahí a un jugador pues que puede actuar bien o puede actuar mal. Entonces lo que van a tener que descubrir los jugadores, los investigadores, pues es justamente todo este hecho de
cómo se liberó, se acabó liberando esta entidad y evidentemente pues tratar de acabar con ella, volver a aprisionarla o destruirla en su caso. ¿Vale? Esto se va pues a ir increciendo con otra serie de desapariciones que se van a producir y tal dentro de este lugar en particular. Es una aventura que está bastante bien, ¿eh? Y por último, pues ya tenemos las ayudas de juego que vamos a encontrar dentro de esta aventura. Cartas, diarios, ¿vale? etc. Y por último, la hoja de personaje del rastro de Cthulhu, donde ya tenemos incluida aquí magia, ¿vale? Tenemos la habilidad de magia, por si queremos utilizarla, como ya hemos visto cómo se puede utilizar. Y este sería el suplemento de magia en bruto para el rastro de Cthulhu. Bueno, y hemos visto completito este suplemento de magia en bruto, un suplemento chiquitito, bastante contenido, pero que sin embargo tiene un montón de información útil y relevante directamente extrapolable a la mesa. Vamos a encontrar cosas muy interesantes como es esa explicación de la magia que vamos a poder utilizar en la medida que mejor se adapte a lo que estamos buscando en la mesa. Vamos a tener nuevos hechizos, vamos a tener una nueva explicación de hechizos antiguos, vamos a tener esta explicación de la magia idiosincrásica, especialmente para campañas que tengan un fuerte contenido de ocultismo, donde los personajes, los investigadores, estén acostumbrados al uso de la misma y que pues te permite ese cambio de reservas para poder pues lograr tener mayor capacidad de éxito dentro de las tareas que vayamos a tener dentro del propio juego. Y aparte tenemos esa aventura que la verdad es que está muy bien, es una aventura muy buena y que desde luego pues para unas cuantas sesiones te da y que es muy interesante. ¿Para quién se recomendaría este suplemento? Pues evidentemente quien vaya a hacer uso de la magia dentro de sus aventuras, quien tenga partidas que quieran tener un tono un poco más pulp, no tan purista, un toque más pulp, especialmente relacionado con el ocultismo, utilizar las reglas, especialmente dentro de la magia idiosincrásica que nos aparece aquí, va a ser realmente útil y le va a dotar pues de unas mayores posibilidades y de unos mejores resultados dentro de la mesa. Es un suplemento que, como digo, no es imprescindible. La verdad es que con lo que os viene dentro del propio manual de reglas y dentro de cualquiera de las aventuras que podáis conseguir, la verdad es que no se refieren a la habilidad de magia, la vais a tener que introducir vosotros, pero que si queréis meter ese componente especial, ¿no? Y convertir a vuestros personajes, como os he dicho durante cuando hemos estado viendo el libro, pues convertirlo en una especie de John Constantine, ¿no? Donde la magia sea algo habitual, estén acostumbrados a ella y la utilicen prácticamente como si fuera una habilidad, pues os va a ser de mucha utilidad, os va a dar ese boost, ese impulso dentro de vuestras partidas que las van a hacer un poco más especiales y más distintas. Bueno, esta es mi reseña de Magia en Bruto, este suplemento para el rastro de Cthulhu, un suplemento muy interesante, pero como digo, pues limitado al uso que queráis hacer del mismo. Seguiremos con más reseñas del rastro de Cthulhu según vayamos viendo cómo se van reimprimiendo y tal, para aquí traerlas al canal y explicaros pues los puntos favorables, los puntos negativos y las conclusiones acerca de cada uno de estos suplementos de una línea tan buena como es la del rastro de Cthulhu. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.